Listo, bueno. Vamos a continuar con la bolilla 3, regulaciones prudenciales. Habíamos visto la clase pasada todo lo que está relacionado con los riesgos de la operatoria bancaria. Habíamos repasado eh, bastante bien todas las definiciones. Habíamos repasado también las características, los lineamientos, los procesos que hay que tener en cuenta para identificar, etcétera, etcétera, el riesgo. Y habíamos llegado a el mapa de regulaciones de liquidez y solvencia. Simplemente recordar dos o tres puntos. Por un lado, decir que las regulaciones prudenciales son las regulaciones que tiene que tomar el regulador, valga la redundancia, a los fines de mitigar los riesgos de ocurrencia de una crisis bancaria, especialmente por estas cuestiones de las vulnerabilidades que tiene el sistema financiero. Estos son el descalce de plazos, esto de que el último que llega a la ventanilla no cobra, el elevado apalancamiento, es decir, la gran proporción de recursos de terceros que tienen la entidad financiera, y justamente estas regulaciones son para mitigar el impacto negativo de esos riesgos, y fundamentalmente está pensada en proteger al pequeño depositante. Dentro de esas regulaciones vamos a ver algunas que son de crediticias, que esas le decíamos que la veían en el práctico con Marcelo, lo que tiene que ver con gran exposición al riesgo, la concentración, graduación, lo hemos mencionado, pero el detalle lo van a ver con él. Lo que sí vamos a ver fundamentalmente son las dos siguientes, la de solvencia y liquidez. Fundamentalmente la de solvencia, vamos a hablar de capitales mínimos, y vamos a tener una filmina simplemente de activos inmovilizados, porque es un tema bastante simple. Y vamos a ver también de liquidez. No vamos a ver la de cambio, simplemente vamos a mencionar alguna cuestión relacionada con los límites, pero no tiene demasiada importancia hoy en cuanto a el impacto sobre las entidades financieras. Hablamos de que la solvencia tiene que ver con la capacidad que tiene la entidad financiera de hacer frente con el valor de sus activos a el cumplimiento de sus pasivos. Distinto es la liquidez, que tenía más que ver con la capacidad de la entidad financiera de cumplir en tiempo y forma con los compromisos contractuales que esta entidad tiene. Dentro de lo que es la regulación de solvencia, el régimen de capitales mínimos es quizás el más importante por un montón de implicancias que tiene este punto para las entidades financieras. Vamos a empezar a desarrollarlo entonces a ese punto. Seguramente hoy no vamos a terminar con esto, nos va a quedar algo pendiente que vamos a complementar en la próxima clase conjuntamente con los aspectos relacionados con lo que se llaman regulaciones macroprudenciales. Todas estas regulaciones que estamos viendo están dentro del grupo de regulaciones microprudenciales, que hacen fundamentalmente el comportamiento y el seguimiento y la supervisión de la entidad financiera en su carácter individual, es decir, cada entidad tiene que cumplir con esta normativa. Bien, capitales mínimos. La palabra es simple, habla de cuál es el capital que requiere una entidad financiera para operar en función de sus activos. Hoy en día, el patrimonio neto básico de una entidad financiera es una suma fija que se viene manteniendo desde hace muchos años atrás, que asciende a los 26 millones de pesos,
Con lo cual, realmente, hoy prácticamente no hay ningún tipo de dificultad para cualquier persona física o jurídica que quisiese poner un banco. Hoy la suma de 26 millones, nos gustaría todos tenerla en el bolsillo, pero para una empresa, para un grupo, para algún individuo acaudalado no es un monto realmente relevante, sobre todo con estos valores que tiene la moneda extranjera en la actualidad. Pero eso es simplemente básico. A partir de ahí, y en función del valor de los activos y el riesgo implícito en esos activos, el monto del capital seguramente sube. Ojo, mañana ganamos el 15 y ganamos 26 palos, con eso no vamos a ir a poner un banco. Claramente tengo que pedir la autorización al Banco Central, ¿no? Es decir, es un requisito indispensable, sí, pero no es necesario, sí, pero no suficiente. Toda una serie de cuestiones adicionales que el Banco Central te va a pedir para poder abrir la entidad financiera, para autorizar la apertura de la entidad financiera. Dicho esto, un aspecto fundamental tiene que ver con la definición de cuánto capital necesita un banco, sobre todo en función a los riesgos que está expuesto y para mantener un nivel de solvencia adecuado, no solamente en la actualidad, sino a lo largo del tiempo. Como ya vamos a ver en la exposición, el capital mínimo, como su nombre lo indica, está relacionado con el patrimonio neto de la entidad. Y, como ustedes saben, captar depósitos para una entidad financiera no es tan complicado. Captar capital, es decir, emitir acciones en la bolsa, que el accionista haga aportes irrevocables, es una cuestión mucho más complicada, mucho más delicada y que requiere toda una planificación y un tiempo prudencial. Por lo tanto, que una entidad cumpla hoy con el régimen de capitales mínimos no es tan importante como el hecho de mantener una planificación de ese capital hacia el futuro. ¿Qué aspectos debemos considerar a los fines de que la entidad mantenga, no solamente en el presente, sino también en el futuro, un adecuado nivel de solvencia? Primero, considerar todos los riesgos que de alguna forma pueden generar pérdidas, todo lo que detallamos en la clase pasada. Hay que recordar que la última protección contra esas pérdidas es el capital. Supongamos una entidad financiera que tenga el siguiente, tenga en su activo, vamos a hacerlo muy simple, en su activo tiene 100 pesos de préstamo, en su pasivo tiene 80 pesos de depósito, 20% de patrimonio neto. ¿Okay? 100 de activo, 80 de pasivo, depósito, 20 de patrimonio neto. En el activo, supongamos que esos 100 pesos son solamente préstamos. ¿Qué pasa si esta entidad financiera está ubicada en una zona, digamos, tiene una monocasa en una sola ciudad donde se produce un cataclismo, un terremoto, una inundación, cualquier fenómeno natural que prácticamente destruya la ciudad, tanto a nivel edilicio como a nivel de fuente de trabajo? Claramente, esa entidad que era solvente a priori, deja de serlo producto de un cataclismo, producto de que los tomadores de préstamos ya no van a poder hacer frente al pago porque las empresas perdieron todo y los individuos perdieron su trabajo. Y si hubiese préstamo hipotecario, se perdieron las casas también. Si esta entidad, en vez de tener 100 pesos de préstamo, sí, pero en vez de tener 80 pesos de depósito, hubiese tenido 20% de depósito y 80% de patrimonio, es muy probable que el valor residual de ese activo sea suficiente para que esta entidad siga siendo solvente. ¿Okay? Es decir, al tener mucho más depósitos que patrimonio, como es habitual en una entidad, el riesgo
es más grande. Es decir, que el capital actúa como el colchón que tiene la entidad financiera ante la ocurrencia de pérdidas inesperadas. ¿Por qué digo de pérdidas inesperadas? Porque el cataclismo no lo esperamos, se da una vez cada 300 años, y justo se dio y esta entidad perdió, o sea, pasó en un ratito de ser solvente a ser insolvente. Pasó de cumplir el régimen de capital mínimo a no poder cumplir ese régimen. ¿Sí? Pasó a tener un patrimonio negativo. ¿Y por qué no hablo de pérdidas esperadas? Una pérdida esperada, por ejemplo, es cuando un deudor hace 1 año y medio que no me paga. ¿Cuál es la chance que ese deudor pague en los próximos X días? Y te diría que prácticamente ninguna. Porque si el tipo tuvo 1 año y medio sin pagar, tiene que ser un milagro que justamente se haya acordado ahora que tiene la deuda. Seguramente ya le hice juicio, ya mandé carta de documento, hice todos los pasos que había que hacer para poder cobrarlo. En ese caso, por el régimen de previsionamiento, que es lo que digo van a ver en el práctico con Marcelo, por ese régimen de previsionamiento, ese valor en el activo es cero de ese préstamo. ¿Por qué? Porque usualmente el régimen contable dice que un préstamo debe evaluarse el capital adeudado más los intereses devengado menos el cargo por incobrabilidad, es decir, la expectativa que no pague. Y en este caso el cargo por incobrabilidad es el 100%. Es la previsión que hay que constituir en una cuenta regularizadora de activos del 100%. ¿Sí? Con lo cual las pérdidas esperadas ya están dentro del valor del activo. No así las pérdidas inesperadas. En ningún lado teníamos previsto que iba a haber un terremoto. En ningún lado teníamos previsto que eso iba a ocurrir y por ende la entidad iba a pasar a ser insolvente. Por eso, insisto, hablamos de que el capital debería ajustarse a un determinado nivel que permita absorber pérdidas potenciales generadas por todos los tipos de riesgo, en un contexto de mercado y en las condiciones macroeconómicas que operan. Siempre entendiendo de que el capital es el colchón para absorber las pérdidas inesperadas que se provocan en la actividad financiera. Allí tenemos un detalle esquemático al respecto, donde las pérdidas esperadas forman parte de la estructura de la rentabilidad y se cubre con previsiones, mientras que las inesperadas, como dijimos, se debe cubrir con el capital. Simplemente reafirmar lo que acabo de explicar hace instantes. El régimen de capitales mínimos, entonces, que es el que vamos a ver, que no solamente existe en la Argentina, sino que esto existe prácticamente en todos los sistemas financieros en el mundo, tiene como objetivo, dijimos, absorber las pérdidas inesperadas no cubiertas por previsiones, de acuerdo a los riesgos asumidos por la entidad, y en cuanto a los distintos puntos que vamos a tener en cuenta y vamos a desarrollar a continuación, este régimen de capitales tiene como exigencia la suma de todos los riesgos. Hablamos riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo operacional, o el capital básico, y una integración que es la responsabilidad patrimonial computable, que es la RPC. Es decir, supongamos que el capital básico de la entidad sea 26 millones. Como dijimos, en ningún caso puede tener menos que eso. En ningún caso puede tener menos que eso. Después hay que ver la sumatoria del otro riesgo, cuánto es lo que da. El mayor de los dos es el que se toma como exigencia. Y eso debe integrarse con lo que se llama responsabilidad patrimonial computable. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle todos estos conceptos. Para poder entender cómo funciona este régimen y los impactos que tiene dentro del balance de la entidad,
vamos a ver un esquema patrimonial que no necesariamente es el que estamos acostumbrados a ver. ¿Por qué? Nosotros siempre vemos en la contabilidad activo menos pasivo el patrimonio neto. En este caso vemos que están mezclados, cuentas de orden, cuentas deducibles y alguna serie de cuestiones. Empecemos por la exigencia y volvemos atrás un segundo. Habíamos hablado que la exigencia o es el capital básico o la sumatoria de los riesgos de crédito de mercado, riesgo operacional el mayor. Es decir, el cálculo de estos riesgos está en función del activo de la entidad financiera, de los activos de dudosa evaluación o dudosa existencia, y fíjense que se agregan las cuentas de orden. ¿Por qué se agregan las cuentas de orden? Simplemente les tiro el título, después lo vamos a desarrollar más en detalle, porque dentro de las cuentas de orden hay, por ejemplo, un aspecto que es habitual, no tanto en la Argentina, porque la Argentina es chico el mercado, pero sí en el mundo, que es la venta de cartera por parte de las entidades, ya sea a través de securitización, ya sea a través de una venta directa de cartera de una entidad más chica normalmente a una entidad más grande. Producto de algunas cuestiones que ocurrieron allá por el año 2008, donde en muchos casos, producto del riesgo reputacional, muchas entidades financieras lo que hicieron fue vender carteras o ceder esas carteras fideicomisos y ante la mala performance de esta cartera volver a recomprarla, con la pérdida que eso significa. Cuando vos compras algo que vale 0 y lo pagas 100 y lo pones dentro de tu activo, claramente castiga el patrimonio, claramente tenés una pérdida producto de esa modalidad que los bancos en aquel momento, ante el riesgo de que su imagen se viese deteriorada producto de estos incumplimientos, de estos fideicomisos financieros, o trust en el caso de Estados Unidos, decidieron asumir la pérdida. A partir de eso, los reguladores dijeron, no, si vas a tener riesgo reputacional por esta cartera, vas a tener que mantener capital por esa exposición. Por eso se agregan, insisto, las cuentas de orden, que son las que ustedes ven aquí. Después, dentro de la ecuación patrimonial, vemos en celeste el pasivo. Y aquel pasivo no tiene absolutamente ninguna injerencia dentro del régimen de capitales mínimos. ¿Y esto por qué? Y es importante entenderlo para comprender la esencia del régimen de capitales mínimos. Antiguamente, cuando digo antiguamente, digo en la época de los 80, los 90, antes de que el régimen de Basilea, las recomendaciones de Basilea, que se emitieron en el año 88, empiecen a tener su utilización y aplicación en prácticamente todos los sistemas financieros, existía un tope que era el límite de endeudamiento. En Argentina, por ejemplo, el límite de endeudamiento era 15 veces el patrimonio para los depósitos en pesos, 4 veces el patrimonio para los depósitos en dólares. Ese es el límite de endeudamiento, ese era el total que podían tener las entidades. En la actualidad, con el régimen de capitales mínimos, es independiente el total de depósitos que tenga la entidad. ¿Por qué? Porque si, como ya después vamos a ver más en detalle, si la entidad financiera no tiene capital suficiente, por más que tome infinito pasivo, no lo va a poder prestar. Lo va a tener que mantener en la caja. Y tomar un plazo fijo, con el costo que eso tiene, y sin poder prestarlo, realmente no tiene ningún sentido. Va a generar una pérdida totalmente innecesaria para la entidad. Por eso aquel pasivo no juega de ningún modo. Sí juega una partecita del pasivo
como vamos a ver ahí, que es la deuda subordinada, y lo que se llaman los bonos híbridos, que estos forman parte de lo que se llama el patrimonio neto complementario, que eso se agrega, ya vamos a ver más en detalle, que esto se agrega a el patrimonio neto menos las cuentas deducibles, que se acuerdan que vimos este concepto de responsabilidad patrimonial computable, justamente es esa definición. El patrimonio neto de la entidad, que obviamente incluye los resultados del periodo, ¿sí?, menos cuentas deducibles. Las cuentas deducibles, por ejemplo, son activos intangibles, ¿sí? Por ejemplo, si una entidad financiera quiebra, una marca o una patente que tuviese no tiene ningún tipo de valor, habida cuenta de que dentro de la entidad financiera esto está relacionado con la confianza. De una marca de un banco quebrado prácticamente no tiene valor. Por lo tanto, esos son conceptos de ese tipo son los deducibles dentro del patrimonio de la entidad. Por eso hablamos de responsabilidad patrimonial computable, que es el patrimonio menos estas cuentas deducibles. También dentro de las cuentas deducibles, por ejemplo, podemos tener participaciones en otras sociedades sin cotización, en muchos casos donde eso prácticamente no tiene un valor de liquidación, un valor de venta, producto de la modalidad de ese activo. Simplemente acá tenemos un cuadrito donde habla de la exigencia mínima básica, para que vean que no les miento. Los bancos, 26 millones. Acá las restantes entidades, las compañías financieras, por ejemplo, 12 millones. Imagínate 12 millones de pesos para una entidad financiera. Es realmente muy poco. Y habla de categorías. Las categorías son de acuerdo a el lugar geográfico donde estés. Si la casa matriz está en Buenos Aires y las grandes ciudades, categoría 1, si la categoría 2 son el Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Gran Córdoba, no la ciudad de Córdoba, el Gran Córdoba. En Carlos Paz, por ejemplo, es categoría 2, categoría 3, Corrientes, Salta, etcétera, etcétera. La idea acá, ¿cuál es? Que mientras es incentivar de alguna manera, con un menor requerimiento de capital, a que se desarrollen entidades financieras en las zonas menos bancarizadas del país. Estamos con la exigencia y vemos una formulita interesante que empieza a formar parte de lo siguiente. Volvemos un poquito atrás para que se entienda. Hablamos de que la exigencia era la suma de los riesgos. Riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo operacional. Acá lo que tenemos es el cálculo del riesgo de crédito. No es la idea que ustedes se aprendan estas fórmulas polinómicas. Incluso acá resumidas son bastante más largas y complejas, pero no tiene mucho sentido. Sí tiene un poco de sentido entender estos conceptos a qué se refiere. Por un lado, tenemos este coeficiente K, que está en función de la calificación CAMELS que tiene la entidad financiera. Habíamos hablado cuando vimos el tema de supervisión, que esta era la calificación que otorgaba la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias a las entidades, en función de capital, en función de la gerencia, en función de la capacidad de generar ganancias, etcétera, etcétera. CAMEL o CAMEL-BIG eran las modalidades. Y habíamos hablado que 1 era lo mejor, 5 era lo peor. Fíjense, este es un coeficiente que multiplica, por lo tanto, si vos tenés calificación 1, no te complica, sino directamente multiplica por 1, es el mismo número. Si es 2, es 1,03.
Si es 3, 1,08, si es 4, 1,13, si es 5, 1,19. Es decir, a medida que sea más riesgosa la entidad, se supone que tiene, a medida que tenga peor calificación, se supone que es más riesgosa, se supone que su proceso de otorgamiento de crédito, su público objetivo, etcétera, es peor. Por ende, su capacidad de repago en cuanto a la cartera que tiene otorgada es peor. Por lo tanto, es lógico que te pida mayor exigencia de capital porque es más riesgosa esa cartera. ¿Sí? Este caso. Después tenemos un valor que es fijo, que es el 8%. Este es un valor que ya viene dado por el régimen, esto lo establece el Banco Central y esto viene de las recomendaciones de Basilea, donde en líneas generales el capital, en líneas muy generales, tiene varias cuestiones relacionadas, se supone que el capital de una entidad financiera debería ser el 8%, ¿sí? Perdón, que el riesgo de crédito de una entidad financiera debería ser el 8% del total de los activos ponderados por riesgo. Por eso después vamos a ver que por cada peso de capital que la entidad financiera consiga adicionalmente, va a tener una capacidad mucho más grande de colocar crédito. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, estamos calculando el riesgo de crédito, ¿sí? Exigencia capital por riesgo de crédito. K está en función de la calificación CAMEX, el 8% es fijo, y acá tenemos lo que se llama los activos ponderados por riesgo de crédito. Y acá, cuando hablamos de ponderación, esto está relacionado con, fundamentalmente, las garantías que tiene este activo ponderado por riesgo. No es lo mismo un préstamo hipotecario, en el cual se haya otorgado para compra de vivienda única, que es un préstamo que en general los tomadores, al ser su vivienda única y casa habitación, lo defienden mucho más por la pérdida, por el impacto familiar que la pérdida de ese inmueble tendría para ellos, que, por ejemplo, un préstamo personal que saque a 36 meses para hacer un viaje a la Polinesia. Resulta que, no sé si les habrá pasado, pero debe ser que no hay peor cosa que sacar fiado un viaje, porque lo hiciste, lo disfrutaste bárbaro, y al día que volviste empezaste a pagar 36 cuotas de algo que ya lo disfrutaste. Distinto el caso un televisor, que por lo menos lo ve todos los días. Por lo tanto, el incentivo a dejar de pagar ese préstamo es mucho más alto. ¿Y cómo juega esto que estoy diciendo con esto de la ponderación del riesgo? De nuevo, no se los quise complicar, y simplemente esto es para entender conceptualmente. Los préstamos hipotecarios, préstamos con garantía hipotecaria para compra de vivienda única, se multiplican el monto del préstamo, supongamos que fuese 100, por el 50%. Es decir, tiene un ponderador que disminuye la exigencia de capital que requiere ese préstamo, porque considerarse que ese préstamo es menos riesgoso. Un préstamo, por ejemplo, un préstamo personal, ¿sí? Para un destino libre, tiene un ponderador 1, es decir, ese sí va full dentro del cálculo. O sea, mientras mejor sea la garantía, mientras mejor sea el riesgo de la línea, eso tiene un menor ponderador. Por ejemplo, un préstamo con garantía de lo que se llama autoliquidable. Autoliquidable es cuando yo tengo un instrumento, por ejemplo, un bono o un plazo fijo, que si el tomador de crédito no lo paga, automáticamente me doy vuelta y procedo a su cobro, sin necesidad de requerirle
a este deudor que cumpla algún trámite para poder hacerlo. Tengo el plazo fijo, lo deposito, cobro y listo. En ese caso, el ponderador es cero. Ese préstamo no me consume capital. ¿Por qué? Porque es un préstamo que no tiene riesgo. Si el cliente tiene un plazo fijo en el mismo banco, supongamos, la empresa XX tiene un préstamo garantizado por un depósito a plazo fijo de su dueño, si la empresa no paga, automáticamente me doy vuelta y cobro el plazo fijo. Y uno diría, ¿por qué entonces el, el dueño de una empresa podría garantizar un préstamo a su empresa con un plazo fijo? Por un tema muy simple, razón impositiva? El interés que paga por el préstamo la empresa lo deduce ganancia, mientras que el plazo fijo que tiene el dueño, en cabeza de una persona física, solamente está sujeto, no está sujeto a ganancias, solamente está sujeto a, riesgo, a renta financiera y tiene una alícuota del 5%. Entonces, esta fórmula polinómica se le suma los incumplimientos, el incremento por incumplimiento en las relaciones técnicas. Si esta entidad viene con problemas reiterados, tiene que incrementar, también hay una fórmula compleja, digamos, pero el concepto es que tiene que incrementar el nivel de capital. Y por último, el incremento por aplicación del límite de la posición global neta negativa. ¿Qué es la posición global neta negativa? Es cuando la entidad, ustedes saben que las entidades financieras en general tienen activos y pasivos en dólares. Si el nivel del activo es mayor que el nivel de pasivo, claramente en ese punto, en caso de haber una devaluación del dólar, se favorece la entidad, porque su activo se revalúa mucho más que su pasivo. Posición negativa es al revés, es cuando el pasivo es mucho más alto que el activo. ¿Sí? En ese caso, una devaluación en la Argentina, en cualquier país, haría que se genere una pérdida por cotización importante que afectaría al patrimonio. Es decir, más riesgoso esta entidad en ese caso. Habida cuenta de que en el 99% del tiempo en Argentina el dólar sube. ¿Sí? Es cierto, baja en algún momento. Claramente el problema está en la posición negativa. Con todo esto que hemos visto, lo que logramos es calcular simplemente este punto, el riesgo de crédito. Luego tenemos el riesgo de mercado. El riesgo de mercado tiene dentro de su composición algunas cuestiones que están relacionadas. ¿A qué le llamamos con riesgo de mercado? Es la posibilidad de sufrir pérdidas en posiciones registradas dentro y fuera del balance ante fluctuaciones adversas en los precios de mercado. ¿Ok? Yo tengo un bono de la República Argentina, la IRA 24, vino una mala noticia desde el punto de vista de la deuda y bajó 20%. Eso es riesgo de mercado. ¿Por qué? Porque yo ese bono lo tengo que evaluar como entidad financiera al valor de cotización. Eso se llama mark to market, valuar a valor de mercado. Si bien, no es el caso de Argentina, porque con esta reestructuración que planteó la deuda no vas a recuperar probablemente el capital que hayas puesto en su momento. Depende obviamente qué tasa de descuento le pongas, pero va a ser muy difícil. Pero en un país normal, vos eventualmente, si mantenés ese título a finish, el riesgo de mercado te incide en el mes, ¿sí? En un plazo determinado, pero al final no debería influir. Estas son lo que se llaman las posiciones trading, son las posiciones que tiene la entidad financiera para comprar y vender, ¿sí? Que están sujetas claramente a el valor de mercado. Entonces, el riesgo de mercado, ¿cómo se calcula? Son, de nuevo,
hay distintos modelos de varios risk, de backtesting, etcétera, etcétera. No vamos a ver eso, excede largamente. La idea de esta clase es simplemente entender los riesgos que se suman al riesgo de mercado. Por un lado tenemos el riesgo de tasa de interés. Si yo tuviese, por ejemplo, un treasury, un bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años de plazo, ¿sí? Que me está rindiendo para redondear, el 1% anual. ¿Qué pasa si mañana el Fed decide subir la tasa de política monetaria? Eso probablemente tenga un impacto donde el rendimiento de ese bono va a subir. ¿Qué pasa cuando sube el rendimiento del bono con el precio? Es inversamente proporcional. Sube el rendimiento, baja el precio. Con lo cual ahí tendría una pérdida a lo que denominamos acá en el punto RT riesgo de tasa de interés. Si sube o baja la tasa y me juega en contra, tengo un problema dentro de la evaluación. El riesgo de acciones. ¿Qué pasa si tenía acciones antes de las PASO y hoy la tenés 70% abajo en promedio, a lo que son 100 pesos, a lo que son las acciones de las principales empresas en la Argentina? El riesgo de tipo de cambio, también qué pasa si sube o baja la moneda extranjera, no solamente el dólar, porque entidades pueden tener eventualmente posiciones en Sí, igual no pasa nada con eso, porque imagínate, estuvimos 4 meses juntos. Tiene el micrófono abierto. Así que está bueno. Che, ¿y vos, Flor, con Nachito qué onda? ¿Qué? Estaba ahí, boludo. Ah, sí. Bueno, estaba ahí, no sé, se fue. Yo no estaba. Nacho, estaba ahí, Se Nacho. tocó el palo. Sí. Te felicitaba ahí porque estaba en videollamada. ¿Cómo que? ¿Por qué? No le daba bola. Ahí alguien puso por el chat, le agradezco mucho la información. ¿Cuál es el punto acá? ¿Hasta dónde el Banco Central te obliga a divulgar estas cuestiones relacionadas con el riesgo? Y acá lo que tenemos que ver es que esa obligación de divulgación no afecte la confidencialidad. Es decir, que no afecte que la entidad financiera tenga que divulgar los distintos puntos relacionados con el core business de ese entidad. ¿Cuál es el know-how propio que tiene la entidad para diferenciarse de sus competidores? Por eso, el Banco Central pide mucha transparencia, sí, tiene que tener básicamente ese cuidado. Básicamente tiene que tener ese cuidado para que eso no ocurra. La historia, simplemente recordar que el Basilea I, año 88, eran los activos ponderados por riesgo y el 8% del capital son los activos ponderados por riesgo. Esto en algún punto se mantiene desde allí. El Basilea II, activos ponderados por riesgo, más un sistema interno de calificación, es decir, cada entidad financiera tenía que tener un sistema propio para calificar a las distintas contrapartes. El Basilea II en realidad se estableció en el 2004, se iba a empezar a utilizar a partir del 2008, vino la crisis, esa que se llevó puesto a una buena cantidad de bancos, con lo cual el Basilea II prácticamente no se implementó, pasó directamente al Basilea III, donde se exigen distintas cuestiones como el coeficiente de apalancamiento, el coeficiente del CR, que son de activos líquidos, y las pruebas de estrés. Pero de nuevo, esto simplemente para entender cómo fue la historia, vamos a detallar un poquito más todas estas cuestiones.
Y acá tenemos un buen ejemplo, cómo pasa de Basilea II a Basilea III. En Basilea II, básicamente es el 8% del capital más algunas cuestiones relacionadas con el capital ordinario. Esto hace a lo que es la calidad del capital. En el Basilea III eso se incrementa. Basilea III, recuerden que fue después de la crisis del 2008, por lo tanto, tiene algunas exigencias bastante mayores, sobre todo en cuanto al concepto de calidad del capital. En el Basilea II se permitía tomar algunos títulos que tenían alguna cotización en cierto modo vidriosa. En el Basilea III eso se endurece y además se agregan colchones de conservación y se agregan un colchón anticíclico. Retengan ese punto porque la clase que viene vamos a hablar de lo que se llama la prociclicidad del régimen de capitales mínimos. Parece un trabalengua, pero es un tema bastante interesante. El Basilea III nos lleva también a, en el punto suficiencia de capital, agregar alguna cuestión. Cuando hablamos de la modalidad de cálculo del régimen de capital mínimo, sobre todo de la exigencia, nos estamos limitando a algunas cuestiones que tienen que ver con el riesgo de crédito, de contraparte, con los riesgos de mercado. Cuando hablamos de riesgos de mercado dijimos que eran los riesgos de las carteras de acciones, de monedas, bonos, etcétera, etcétera. El riesgo operacional, pero hay otros riesgos que habíamos mencionado en la clase pasada que no están computados acá. El riesgo de concentración, por ejemplo. Hablamos de concentración por tipo de inversor, por zonas geográficas, por producto. Eso no, el riesgo reputacional no está medido acá. El riesgo estratégico, que también vimos, no está medido dentro de el régimen de capitales mínimos. Por lo tanto, en el Basilea III se cambia el concepto, o se agrega, en realidad se complementa el concepto de capital regulatorio. Este es el capital regulatorio, el capital que debe tener la entidad por el cumplimiento de la regulación, y se cambia por el concepto de, o sea, el complemento con el concepto de capital económico. El capital económico no solamente es el capital regulatorio, sino también teniendo en cuenta, ¿sí?, los distintos riesgos que no están contemplados. Y esto forma parte de lo que se llama el informe de autoevaluación de capital, que tiene que hacer la entidad. Y este es un proceso bastante complicado, no solamente para la entidad de hacerlo, sino para los reguladores de entenderlo, porque acá la entidad dice cuáles son sus principales riesgos, debe declarar, ¿sí?, obviamente en un escrito, cuáles son los principales riesgos, y de alguna manera cuantificarlos. Es decir, si tiene riesgo reputacional, si tiene riesgo estratégico, si tiene riesgo de generación de utilidad. Es decir, todos los riesgos que no están dentro del régimen regulatorio, ¿sí?, cuantificarlos de alguna forma y adicionarle al capital regulatorio conformándose el capital económico. Y este capital económico está relacionado con una necesidad de contar con un proceso que sea interno, obviamente, integrado y global, en función del perfil de riesgo. Es decir, acá tiene que haber una gerencia, un área, un departamento de gestión integral de riesgo que sea el que aglutine, ¿sí?, la información de los distintos riesgos individuales que asume la entidad por su actividad y de alguna manera agregarlo y comparar ese valor de
la asunción de riesgo con el capital que tiene la entidad y ver si es suficiente o no. ¿Cómo se hace un proceso de autoevaluación de capital? Simplemente para entender cómo funciona en la interna de la entidad. Hay que reunirse con los responsables de cada riesgo. Siempre la recomendación es que esto se haga en forma interna, no con dependencia de consultores externos que pueden sesgar esa visión probablemente un consultor externo está más proclive a quedar bien con la dirección de la entidad y muchas veces esta definición, esta identificación y definición de los riesgos no es la adecuada. Tiene que tener una coherencia en los parámetros de la gestión, de la identificación y gestión de estos riesgos con la política de riesgo de la entidad. Es decir, este es mi apetito de riesgo, tiene que decir el directorio y el informe debe destacar cuáles son las medidas y los mitigantes que se toman para disminuir el impacto negativo eventual que pueden tener estos tipos de riesgos. Vamos a ver dos filminas más y vamos a parar en prociclicidad. El Basilea 3, ¿cuáles son las reformas que trae? Algunas ya las mencionamos simplemente para cerrar un poco la clase. Mejorar la calidad del capital regulador bancario, ¿sí? Dándole más importancia, en este caso, al capital económico. Aumentar los requerimientos de capital de las entidades, sobre todo para que soporten pérdidas en momentos de tensión. En momentos donde todo anda bien, es mucho más simple resolver los problemas. Por eso hablamos acá de estos colchones de conservación y los colchones anticíclicos. En la clase que viene vamos a ver cómo funciona en ese sentido. Mejorar la cuantificación del riesgo revisando los componentes del marco de capital, incluidas las normas globales, riesgo de crédito. Acá se agrega, como está rojo, el riesgo de titulización, lo que comenté al principio de la clase. Cómo las titulizaciones estas, vamos a ver bien en el capítulo pertinente, pero las titulizaciones generan un riesgo reputacional para las entidades. Esto, el Basilea 3, y esto tuvo un efecto muy fuerte, muy importante allá por la crisis del 2008, el Basilea 3 lo incluye dentro de la cuantificación del riesgo, especialmente el riesgo de crédito. Y añade elementos macroprudenciales, como estos colchones de capital que hemos visto, y un régimen para grandes exposiciones de riesgo para mitigar los riesgos sistémicos. Tiene más que ver con las regulaciones macroprudenciales, y eso lo vamos a ver probablemente la clase que viene o quizás la otra. Pararíamos acá, estamos justo en hora. Si tienen alguna pregunta por el chat o si quieren hacerlo a viva voz, no tengo inconveniente.